Todos los años, las unidades de las Fuerzas de Defensa Israelíes, o IDF, juran su lealtad a la patria en la punta sur del yacimiento arqueológico de Masada, las ruinas de una antigua fortaleza que fue la última resistencia contra los romanos en la primera guerra judeo-romana hace unos 2000 años. De acuerdo con la leyenda, Masada nunca cayó. Sus ocupantes aguantaron un largo asedio y, viendo que los romanos iban a tomar la fortaleza, decidieron suicidarse antes que ser siervos de Roma. 2 milenios después, cuando Israel tenía aún la tierna edad de 3 años, Moshe Dayan, jefe del IDF, decidió que Masada sería el mejor sitio para la jura de bandera, un sitio donde las nuevas tropas podrían jurar que Masada y el Estado de Israel no volverían a caer, y que, como ellos hicieron antes, darían su vida por la patria. Ahora, el sitio tiene unas vistas estupendas, pero analicémoslo fríamente. ¿Por qué subirse a lo alto de un monte en medio del desierto a jurarle a un trapo de colores? Quiero decir, el sitio está literalmente en ruinas. Una estrella en TripAdvisor. ¿Y qué tiene que ver el ejército con cerámicas, mosaicos y demás tonterías que deberían simplemente estar en un museo donde no le importan a nadie y están cogiendo polvo? ¿Es posible que la arqueología haya servido por fin para algo? Sí. Eso es bueno. ¿Es posible que la arqueología haya servido para la ocupación colonial? Sí. Eso es malo. En fin, hablemos de cómo se utiliza la arqueología para justificar un genocidio. We are fucking under attack. ¿Qué? ¿Si Israel puede bimboficar a su ejército como propaganda de guerra? Yo voy a hacer lo mismo. No sé si os habréis enterado, pero hay una guerra que empezó el 7 de octubre, no empezó antes. Antes aquí no pasaba nada, las 4 naciones vivían en armonía hasta que la Nación del Fuego atacó, la pequeña chispa de infelicidad fue avivada por Rasputín, la explicación que quieras, porque así funcionan los conflictos históricos, de la noche a la mañana. Y sí, sé que a algunos les parecerá de mal gusto que haga bromas con un tema tan serio, pero amiga, si voy a hablar del conflicto Israel-Palestina y del genocidio durante 50 minutos, créeme que voy a intentar hacer algo de humor, porque la alternativa no la puedo poner en YouTube. Sí, ya sé lo que van a decir la mitad de los comentarios, que si me fuese así vestido a la franja de Gaza no duraría ni 2 segundos, y muy original. Te animo a que lo dejes por el engagement y de paso dale like, suscríbete. Bien, el conflicto entre Israel y Palestina obviamente se remonta a mucho antes, a más de 100 años incluso, antes de que existiera el Estado de Israel. Os recomiendo el libro de Rashid Khalidi, Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, si queréis saber más del contexto. Mucho se ha dicho de que Israel está cometiendo en la actualidad un genocidio y una limpieza étnica, cosas que son totalmente ciertas. Pero este conflicto se ha formulado como un acto de defensa, como algo legítimo para proteger un Estado que tiene todo el derecho de estar ahí e incluso de expandir sus fronteras por la fuerza, si hace falta. Aquí tenemos al ministro de Finanzas ultraderechista Bezalel Smotrich dando una charla en París detrás de un atril con el mapa de lo que se ha llamado el Gran Israel, que básicamente ocuparía también lo que hoy son Jordania, Siria e Irak. Estas fronteras, como el objetivo de a lo que debería aspirar Israel, son defendidas por algunos grupos ultranacionalistas. Grupos ultranacionalistas que han sido aupados al poder por el gobierno de Netanyahu. Y su excusa de este espacio vital israelí es que estarían recuperando unas supuestas fronteras históricas que el reino de Israel tuvo hace 3000 años, básicamente con el rey David. Sí, el de la Biblia. Tu cuento con seres místicos con superpoderes es válido, amorch. Pero los relatos bíblicos a veces no bastan. Quiero decir, cualquiera podría decirte que son cuentos inventados. Así que, para llegar a donde estamos, hay algo que ha sido fundamental: la arqueología y el patrimonio. El patrimonio cultural ha sido una pieza fundamental en la construcción de naciones por todo el mundo. Está bien decir que tenemos una historia común entre todos los ciudadanos, pero realmente son los restos físicos, ya sean yacimientos, obras de arte o monumentos, los que nos permiten ver esa historia común, sentirla, tocarla. Bueno, tocarla no, que a ver si os la vais a cargar. No, ya sabemos que hay gente que cuando ve algo con lo que tiene una diferencia de edad considerable no puede resistirse a ponerse un poquito tocón. Los datos concretos en la forma de construir un sentimiento nacional cambian según el país. Cada nacionalismo podía elegir distintos momentos de la historia del territorio para ensalzar, pero siempre iba a ser selectivo. Por ejemplo, en España hubo intentos de elegir Numancia como uno de estos grandes yacimientos nacionales, otro sitio donde hubo una resistencia heroica contra Roma. Si vais al yacimiento de Numancia, os encontraréis un obelisco instalado en 1886 y conmemorando la resistencia del pueblo numantino. Se llamó Numancia a fragatas, a un batallón de la guerra civil. Si cogías un libro de historia de España en el siglo XIX, es probable que te encontrases en portada una pintura del asedio de Numancia. Este tipo de símbolos servían para vincular la identidad del momento, la de España como una nación, con un momento concreto y un pueblo concreto del pasado, en este caso los celtíberos. Pero bueno, ahora no es tanto el gran yacimiento del Panteón Nacional porque está en Soria, o sea,
¿quién tiene tiempo de ir a Soria? Pero sobre todo, estos símbolos servían para crear un relato. Otras partes de la historia serían algo secundarias, pero esos episodios heroicos, como Numancia, como Masada, serían el lugar donde estos relatos se hacían más tangibles. La prueba de que, en el fondo, somos un pueblo heroico y siempre lo hemos sido. Incluso hoy en día, la web del yacimiento de Numancia lo deja muy claro. Dice, esto no es solo un yacimiento, es además un símbolo de resistencia y de lucha de un pueblo por su libertad. La diferencia es que ahora no se habla de resistencia nacional, sino en términos más generales, de un pueblo contra los opresores. Esto ocurrió por toda Europa, básicamente buscando los episodios nacionales heroicos que se conocían por las fuentes escritas para resaltarlas y darles un poco de empaque. Los ingleses buscaron a Boudica, los noruegos a sus vikingos, y algunos arqueólogos lo llevaron más allá, porque ¿y si pudiéramos encontrar exactamente la cultura de nuestros antepasados? ¿Y si pudiéramos rastrearlos? Entra en escena el historicismo cultural, o, para que nos entendamos, cerámica igual a gente. Yo os juro que no me estoy yendo por la tangente, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con el tema. Estoy sirviendo un poco de Madonna en American Life, ¿eh? Esto del historicismo cultural ya lo expliqué en mi vídeo sobre Indiana Jones, pero vamos a refrescar la lección para los del fondo, ¿vale? O sea, dejad de ver estos vídeos mientras cocináis y tomad nota y así no me tengo que repetir. Vale, imagina que te pones a excavar y te encuentras muchas cerámicas parecidas, digamos, ollas abiertas con el borde recto, o sea, y decoradas con cuerdas. Y excavas en otros yacimientos y te encuentras ese tipo de ollas por todo el mapa. Para una persona normal, esto significa que, bueno, una forma de hacer cosas, en este caso cerámica, se hizo muy popular. Puede que porque los artesanos de una cultura viajaron, puede que porque otra gente adoptó esa misma técnica, por comercio. Hay muchas opciones. Pero para un historicista cultural solo hay una explicación. El grupo que hacía estas cerámicas se expandió y conquistó todo este territorio porque su cultura era superior. Así que toda esta tierra pertenece a la misma cultura, la cultura de la cerámica cordada. Es como si dentro de 1000 años los arqueólogos encontrasen latas de Coca-Cola y dijesen que todo esto es la cultura de las latas de Coca-Cola. Y esto nos puede parecer estúpido, porque lo es, o reduccionista, porque lo es. Pero bueno, son unos cacharros cubiertos de polvo que no le importan a nadie, o sea, ¿qué mal puede hacer esto? Entra en escena Gustav Kosina, precisamente el que se fijó en esto de la cultura de la cerámica cordada. Para Kosina, esta cultura se originó en Schleswig-Holstein, en Alemania, donde también se había originado el idioma protoindoeuropeo. Y desde ahí, tanto las ceramiquitas como la cultura indoeuropea se habían expandido por toda Europa gracias a eso de que eran una cultura más avanzada que el resto. Y a lo mejor ya vais viendo por dónde puede estar el peligro de lo que decía este arqueólogo en Alemania hace 100 años. Las teorías de Kosina sirvieron para que los nazis justificasen la expansión alemana, volver a unas supuestas fronteras y a indoeuropeizar el continente a través de sus raíces arias. Kosina no fue el único arqueólogo con este tipo de teorías, pero sí el que peor fama se ha llevado por el uso que hicieron los nazis de su trabajo. Las ideas de Kosina fueron muy influyentes en la ideología nazi, porque el principal interés de los nazis por la arqueología no era buscar reliquias místicas como en Indiana Jones, sino encontrar una justificación histórica que legitimase el invadir otros países de los alrededores, como por ejemplo Polonia. Si encontramos estas cerámicas por todo este terreno, quiere decir que antes ocupábamos todo este espacio y ¿por qué no volver a ello? Make Cerámica Cordada Great Again, 1939 Tour. Y es que esta forma de ver el pasado, eso de cerámicas igual a pueblos y la expansión de una tecnología cerámica igual a expansión de culturas superiores, no nace de la ignorancia o de un vacío, sino de un momento histórico concreto, la de la Europa que estaba buscando construir sus naciones y justificar su expansión imperial. Se me está cayendo el casco todo el rato sobre el ojo como si estuviese intentando yo aquí parecer Jessica Rabbit pero militar. Y no es el caso, es que se mueve, ¿vale? O sea, no estoy intentando parecer más Canti. Obviamente, esto significaba que había que fijarse en un periodo concreto de la historia de cualquier territorio, ya fuese la antigüedad, la prehistoria o la Edad Media. Los alemanes, por ejemplo, se centraron en esa prehistoria para hablar de cuando los arios ocuparon toda Europa. Y mientras los polacos estaban en plan de...
Bueno, pero es que llevamos aquí un tiempo, o sea, señor, ¿qué me viene a contar de lo que pasaba hace 5.000 años? Obviamente, si en vez de hace 5.000 años nos fuéramos a hace 6.000, tendríamos a otra gente en el mismo territorio. Y si nos vamos a hace 10.000, pues a otros, y así nos podríamos remontar hasta el Devónico tardío y decir que esta tierra debería ser del primer pez que salió del mar. Larga vida tictálica, el verdadero return. Pero más allá de buscar un presunto origen y decir de quién debería ser esa tierra, esta forma de ver el pasado también creaba una forma de entender las culturas como cosas herméticas. Una cultura es distinguida por un pack de objetos, ya sean las cerámicas cordadas con hachas de piedra pulidas, los barzales de arquero, los campos de urnas, lo que sea. Para estos arqueólogos, una cultura aparecía enteramente formada de la cabeza de Zeus y tenía una coherencia interna, era homogénea y distinguible de otras culturas. No había puntos intermedios entre la cultura A y la cultura B, y cuando algo se transmitía era porque la cultura A había demostrado ser superior a la cultura B. Esto, por supuesto, es una estupidez. Las culturas evolucionan y mutan al relacionarse unas con otras, de formas hostiles o de formas pacíficas. Algunas de estas relaciones son en igualdad, otras tienen una dominación o una jerarquía. Y cuando un rasgo, como por ejemplo las latas de Coca-Cola, se transmiten a otra cultura, también se resignifican y se utilizan de formas distintas en un contexto nuevo. Por ejemplo, el calimocho. O sea, ¿me vas a decir que el calimocho es una americanización de la cultura vasca? Anda, hombre. Pero cuando entendemos las culturas como algo puro, como algo hermético y coherente, tendemos a buscar en el pasado esa misma pureza. Y si hemos elegido que quien nos representa y de quien somos herederos es la cultura A, la B va a tener que quedarse atrás, ya sea olvidándola, no estudiándola o directamente destruyéndola. En 1992, el grupo nacionalista hindú conocido como los Kar-Sevaks asaltó la mezquita Babri en Ayodhya, saqueándola y quemándola. Esta mezquita había sido construida en el siglo XVI, pero había un problema, y es que se rumoreaba que la mezquita se había construido encima de un templo hindú. No un templo hindú cualquiera, sino el templo que conmemoraba el lugar de nacimiento del dios Rama, uno de los avatares de Vishnu. La cosa es que este rumor no empezó hasta unos siglos después de que se construyera la mezquita. El lugar de nacimiento de Rama aparece en un texto sánscrito, pero fue un añadido del siglo XVII, y no fue hasta el XIX que el topógrafo Montgomery Martin propuso que la mezquita se había construido reutilizando materiales de un templo hindú, aunque los restos de ese templo podían haberse traído de bastante lejos. No me voy a meter a debatir si debajo de una mezquita había un templo a otra religión, eso es muy 2022 para mí. Lo interesante es ver cómo se llegó al punto en que destruir un edificio histórico se veía como una reivindicación nacional. Los conflictos entre hindúes y musulmanes no son nuevos, pero este vídeo no va de eso, así que vamos a resumirlo. Los británicos se retiran de la India y deciden crear dos países, Pakistán, de mayoría musulmana, y la India, de mayoría hindú. Tranquilos, no va a ser la única vez en este vídeo que hablemos de cómo los británicos se retiran de una zona creando un conflicto internacional entre dos etnias separadas por la religión. ¿Qué le vamos a hacer? Algunos tienen su modus operandi. Pero bueno, de aquellos barros estos lodos. Al crear dos países separados por la religión, el nacionalismo indio ha tomado un valor sobre todos los demás, la religión. Ser indio es equivalente a ser hindú. La minoría musulmana pasaba a ser algo extraño en el país, así que en 1992, cuando se destruyó la mezquita, aunque algunos periódicos lo denunciaron como vandalismo, la mayoría de las noticias hablaban de que se había remediado una injusticia histórica, mientras que otros hablaban de los valientes que se habían atrevido a luchar por su patria destruyendo un edificio. Estoy seguro de que el edificio opuso una gran resistencia, chicos. ¡Qué valientes! Para estos nacionalistas hindúes, la mezquita era lo que se ha llamado patrimonio negativo, un patrimonio asociado a una memoria negativa, algo que trae malos recuerdos y es una mancha en el relato que había que defender y sobre todo promover para unir a todos los buenos ciudadanos de la nación. Esta mezquita, localizada en lo que se pensaba que era un lugar sagrado, era una afrenta no solo religiosa, también nacional, porque recordemos, el nacionalismo indio había cogido la religión como el valor superior que unificaba a todos los ciudadanos. Pero cuando se destruyó la mezquita, esto no era solo la pérdida de patrimonio o la destrucción de un edificio de 400 años. Era un mensaje para la gente que sí sentía ese patrimonio como algo positivo, que tenía un vínculo con esa parte del relato simbolizada por la mezquita. Es decir, era un mensaje a la minoría musulmana del país. Era utilizar la violencia simbólica para decirles que este no es vuestro sitio. La violencia física hace daño directo a una persona. Yo te pego, me duele. El gato me araña y vaya si duele.
La violencia simbólica, en cambio, puede hacer un daño indirecto a toda una comunidad de cientos de miles de personas. Desde 1992, los musulmanes de la India han tendido a vivir en barrios cada vez más aislados para protegerse de la violencia que pudieran sufrir fuera. Hoy, el presidente nacionalista Narendra Modi quiere construir sobre las ruinas de la mezquita un enorme templo a Rama, un proyecto que está utilizando no solo para recuperar la verdadera India, también para fines políticos más egoístas, básicamente para mejorar su imagen y poder ser reelegido. El templo que va a construir, evidentemente, no va a ser una reconstrucción del templo original que ni siquiera se sabe si existió. Va a ser un templo nuevo para una India nueva, una que omite su pasado islámico. Me siento muy noventera, así que os voy a traer otro caso de esa misma época. Cuando se desintegró Yugoslavia, para la generación Z, Yugoslavia era un país trampa que se inventaron los rusos para que fuera más fácil aprobar el examen de geografía y de capitales de Europa. Cuando se desintegró Yugoslavia empezó una guerra en los Balcanes, pero en esta guerra los ataques no eran solo de un grupo a otro, eran también a los edificios y monumentos que se consideraban del otro. Sobre todo edificios religiosos. Serbios, croatas, bosnios hablaban idiomas parecidos, comían comida parecida, hacían tecnotrans de dudosa calidad parecida, pero una de las principales diferencias era la religión. Los serbios y croatas atacaban las mezquitas, los musulmanes y los croatas atacaban las iglesias ortodoxas, y los serbios y musulmanes atacaban los monasterios católicos. ¡Malditos escoceses! ¡Han destrozado Escocia! Es decir, da igual si es la India, Palestina o los Balcanes. Estas piedras, se pusieran hace 400 o hace 1000 años, no están muertas. Son formas de anclar relatos y de lanzar mensajes políticos, ya sea cuidándolas o destruyéndolas. De hecho, la destrucción de monumentos fue tan habitual en la Guerra de los Balcanes que el Congreso Internacional de Arqueología de 1998, celebrado en Brač, pasó una moción para condenar el uso de la arqueología para promover conflictos étnicos, religiosos o políticos, y pide a los arqueólogos de todo el mundo que respeten la complejidad de la historia de sus países en la conservación de todos los aspectos del patrimonio cultural. Esto es muy válido, ¿eh? Yo creo en vosotros. Otro manifiesto más diciendo lo muy preocupados que estáis ante el panorama político, y yo creo que ya habremos solucionado la guerra en el mundo. Pero vamos, que tranquilos, que yo soy un youtuber vestido de lagarterana grabándose en su salón, o sea, no soy quien para juzgar la utilidad de lo que hace nadie. Pero como veremos, esta declaración no tuvo mucho efecto. En 2001, los talibanes que controlaban la zona de Bamiyan, en Afganistán, volaron por los aires dos enormes estatuas de Buda que estaban talladas en la roca. Y podríamos decir que estas destrucciones fueron cosa de fanáticos religiosos o de intransigencia con otra religión, pero realmente esto va más allá. Al volar estos budas por los aires, los talibanes estaban mandando una declaración al mundo de que quienes controlaban esa zona eran ellos. Estaban diciendo que por mucho que los budas fuesen patrimonio mundial de la UNESCO, la comunidad internacional no podía hacer nada para protegerlos porque ese no era su sitio. Pero también era un mensaje a la población local. En ese momento, el control de la zona estaba todavía siendo combatido entre dos grupos islámicos, los talibanes y su oposición chiita. Dinamitar los budas servía para mostrar fuerza y para enseñar que había un nuevo orden. No era una decisión religiosa porque el Islam sea intransigente o no admita representaciones humanas. Era una decisión, sobre todo, política. Obviamente, volar cosas por los aires es la forma más evidente de conflicto. Pero hay formas mucho más sutiles de borrar el patrimonio de alguien a quien odias, porque la destrucción es parte del día a día en la arqueología. Bien, esto es algo que a mí me costó aceptar cuando estaba estudiando la carrera, pero cuando los arqueólogos excavamos, estamos destruyendo. Excavar es destruir. Estamos quitando lo que hay arriba para sacar lo que hay abajo. Obviamente es una destrucción ordenada, registrando y apuntando todo lo que se está quitando y todo lo que se está encontrando. Pero si tengo unas casas medievales y debajo un teatro romano y quiero llegar al teatro romano para saber cómo era o para hacer un museo con ese teatro, pues voy a tener que desmontar las casas medievales, o sea, so sorry, haber construido mejor. Es decir, una vez hecha la excavación, una vez sacado de la tierra, no se puede rehacer, no es como un experimento científico en un laboratorio. Lo que quiero decir con esto es que lo que vemos del pasado siempre va a estar mediado por los intereses del presente. Puede que nos interese más el teatro romano porque lo consideramos un edificio más importante o porque está mejor conservado o porque lo romano atrae más turismo que las casuchas medievales. Quiere decir, cada cuánto piensa alguien en el Imperio Romano versus cada cuánto piensa alguien en casas medievales hechas de adobe. Y lo mismo pasará cuando hagamos un museo. Se puede hablar de muchas cosas, pero el espacio es el que hay, el dinero es limitado
y siempre habrá cosas que se omitan. Así que siempre va a haber un discurso, un relato. Esto quiere decir que el conflicto en torno al patrimonio puede ser mucho más sutil. Puede ser con qué discursos se permiten en un museo o qué permisos se dan para excavar. Pero el conflicto es una parte intrínseca del patrimonio. Esto es lo que los geógrafos Thornbridge y Ashworth llamaron patrimonio disonante. El patrimonio es valioso porque lanza mensajes y preserva la memoria de un grupo. Así que, por su propia naturaleza, todos vamos a tener visiones distintas sobre el mismo relato, o el mismo edificio, o la misma obra. Esas visiones distintas, a veces opuestas, dependen de muchas cosas, pero sobre todo de cómo se relaciona esa obra o ese yacimiento con nuestra identidad. Si nos creemos romanos, ese museo del teatro romano te va a flipar. Si somos personas normales que no piensan en el Imperio Romano 3 veces a la semana, probablemente nos dé un poco más igual. Si el relato nacional o de la región gira en torno a hitos como el Imperio Romano o la Reconquista o Al-Ándalus, pues probablemente se dediquen más medios a excavar y a construir museos con esas temáticas, mientras que otros periodos y otros temas se olvidan. Pero es que incluso cuando se está cuidando del patrimonio puede ser una forma de borrar a otras comunidades. Por ejemplo, en Nueva Zelanda o en Hawái, la población nativa no tiene ningún aprecio por la arqueología o por los arqueólogos. Y esto no es porque sean salvajes que no saben la importancia de preservar el patrimonio histórico, sino porque el gobierno ha utilizado la arqueología de forma sistemática para quitarles tierras. Imagina que la comunidad local tiene un vínculo con esta zona donde antiguamente había un templo que ahora ya ha desaparecido. Ahora, para los locales, ese sitio es importante no porque tenga los restos físicos de ese templo enterrados, sino porque el sitio se sigue utilizando y se sigue visitando. Se hacen ceremonias, tiene historias vinculadas a ese lugar, o tiene un valor sagrado que se ha mantenido gracias a la tradición oral. Pero el gobierno resulta que quiere construir una carretera y le viene perfecto que pase por esas tierras que son de la comunidad local. Así que, para demostrar que están haciendo algo por la comunidad, mandan un equipo de arqueólogos que excavan, recogen los artefactos que hay de ese primer templo y los mandan a un museo. Ahora esa tierra ya no tiene los cacharros históricos y ya hay una excusa para destruirlo y construir la carretera. Porque si lo que te interesaba era la historia, pues ya está conservada en el museo local. No hace falta que vayas a ese sitio concreto. Esto, claro, ignora que para esa comunidad el vínculo con ese lugar no era porque bajo tierra hubiera 4 cachos de cerámica y una espada, sino por el lugar en sí, por todas las historias vinculadas a él y por toda la gente que compartía ese espacio en comunidad. Algo que es muy difícil de mantener si ahora están pasando coches a todas horas. Algo parecido ocurrió en Zimbabue. La cueva de Domosaba tiene unas pinturas rupestres impresionantes que la comunidad local llevaba utilizando durante décadas en ceremonias para recibir la temporada de lluvias. El gobierno decidió que esas pinturas tenían un valor arqueológico, que obviamente lo tienen, pero para preservar ese valor tuvieron que cerrar las cuevas e incluso talar el bosque que las rodeaba para hacer un museo. Y la cosa es, sí, estás preservando el patrimonio, pero ¿para quién? ¿Para la gente local que lo ha cuidado durante décadas y que se considera herederas de quienes pintaron esas cuevas, aunque fuese hace miles de años? ¿O para los turistas? Obviamente el vínculo entre quienes hicieron esas pinturas rupestres y la comunidad local que las estaba cuidando era totalmente imaginado. Las pinturas son demasiado antiguas como para que se haya transmitido un recuerdo de quienes la pintaron en su momento. Pero es indudable que, por imaginario que fuese ese vínculo, esas pinturas formaban parte de su día a día. Ahora ya no podían ir a hacer esas ceremonias y si querían entrar a ver las pinturas iban a tener que pagar. Claro, en el momento en el que te dicen que ese algo ya no es tuyo y que tienes que pagar para verlo, pues normal que te cabrees. Se sentían traicionados. Y cuando en 1998 alguien entró en las cuevas y pintó sobre algunas de las pinturas rupestres, algunos de los vecinos no lo vieron como vandalismo hacia su cultura, sino como una protesta legítima. Era una protesta contra un gobierno que les había quitado su patrimonio. Es decir, no hay una única forma de relacionarse con el patrimonio. El concepto de patrimonio de la humanidad es un poco una patraña. No existe un concepto universal de patrimonio porque el patrimonio tiene importancia por el vínculo emocional que construimos con él. Y es imposible que ese vínculo sea global e igual para todos. Para nosotros, en Occidente, muchas veces lo importante es que se conserve el material para las generaciones futuras. Tanto que a veces decimos que mejor ponerle techo a una catedral gótica francesa que recuperar el Amazonas para evitar que el planeta se queme. A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? Está incendiado y Efectivamente, y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame
Es un símbolo de Europa. Alguien, por favor, que le explique al alcalde la pirámide de Maslow. Pero en otras culturas, para que algo sea considerado parte del patrimonio, tienen que ser capaces de utilizarlo, tienen que dejar que decaiga y tienen que poder reconstruirlo para rehacer ese vínculo continuamente. En el budismo, por ejemplo, la destrucción del patrimonio se entiende como parte del ciclo natural. Una estupa budista tiene que usarse y cuando decaiga, reconstruirse. Y es esa reconstrucción constante en el mismo sitio lo que da valor, no al edificio en sí, que será destruido una y otra vez, sino al lugar. Poner ese templo en una vitrina o, yo qué sé, llevarlo a un museo, sería destruir la importancia y el valor que tiene, porque lo estarían desarraigando del lugar y estarían interrumpiendo ese ciclo de degeneración y reconstrucción. Así que parece que el conflicto, ya sea de formas más sutiles o más destructivas, es inevitable cuando hablamos de patrimonio, porque incluso cuando se intenta incluir la perspectiva de muchos grupos, incluso en un museo, normalmente suele haber una idea principal. Cuando nombramos algo patrimonio, lo estamos adornando de una serie de valores de grupo. Estamos diciendo que esto es nuestro, que forma parte de nuestro pasado y de lo que queremos preservar para el futuro. El patrimonio son como una serie de mecanismos mnemónicos que te permiten almacenar esos valores en estos lugares o en estos artefactos y transmitirlos a otras generaciones. Y si quieres que esa cadena de transmisión se corte, si quieres que un grupo no deje nada, ni un rastro a las generaciones futuras, la forma más eficiente de hacerlo es destruyendo su patrimonio y su historia. Hay mucha gente hablando de guerra cultural, que si la verdadera guerra cultural son los wokes, o la cancelación, o esta actriz rubia con berzas enormes, o que al dibujo animado le hayan puesto un mullet. Pero una guerra de verdad, no lo que haces tú 10 horas al día en Twitter, sí que tiene algo de cultural. Si quieres, no sé, hacer un genocidio y decir que esta tierra es tuya, la conquista de territorios o la limpieza étnica no bastan. Tienes que destruir las identidades históricas vinculadas a este territorio. Y bueno, creo que ya va siendo hora de hablar del tema gordo que todo el mundo espera. Hablemos del Estado de Israel y de cómo ha utilizado la arqueología para justificar un genocidio. Bueno, abramos este melón. Parezco la puta reina de Inglaterra. En 1948 se forma el Estado de Israel en lo que anteriormente era el Mandato Británico de Palestina. Esto era la culminación del movimiento sionista que había nacido a finales del siglo XIX para reclamar la existencia de un Estado judío. Por fin existía una patria judía donde hacía 3000 años estuvo el reino de Israel. Era una vuelta a los orígenes. Pero la cosa es que esta no fue siempre la retórica del sionismo. Hoy llamar al Estado de Israel una potencia colonial o un etnoestado suele ser visto como algo a lo mejor controvertido, dependiendo de los círculos en los que te muevas. Pero hace 100 años el sionismo se reconocía abiertamente como un movimiento colonialista. Es absolutamente imposible convencer a los árabes palestinos de aceptar de libre acuerdo transformar su Palestina de un país árabe a un país de mayoría judía. Todo lector tiene un conocimiento general de la historia de la colonización de otros países. Quiero que el lector intente recordar los ejemplos y, revisándolos, encontrar un único caso en el que la colonización se hiciera con la aprobación de los nativos. No existe tal caso. Los nativos no lucharon porque tenían miedo de ser apartados, sino porque ninguna colonización será, nunca, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia, aprobada por los nativos. No podemos ofrecer una compensación adecuada por Palestina, ni a los palestinos ni a otros árabes. La colonización sionista debe ser abandonada o continuada contra la voluntad de la población nativa. Por tanto, solo puede ser continuada y desarrollada bajo la protección de un poder independiente de los nativos, un muro de hierro que no puede ser roto. Estos son todo extractos de un discurso de Zev Jabotinsky en el que intentaba convencer a los sionistas más moderados que tendrían que aceptar el uso de la violencia contra los palestinos, porque esta sería la única forma de conseguir ese estado de mayoría judía que tanto ansiaban, que veían como necesario si querían evitar el antisemitismo al que llevaban sometidos durante siglos. Pero incluso las potencias occidentales que apoyaban este proyecto reconocían que solo lo iban a conseguir a través de las armas. Así que, si hace 100 años admitían que este proyecto era colonial y que tendría que ser violento, ¿cómo hemos pasado de eso a la retórica de no, nosotros solo queremos la paz y vivir tranquilos en nuestra tierra? Pero claro, es que los palestinos nos atacan y nosotros pues tenemos que defender lo nuestro. Efectivamente, a través de la arqueología y del patrimonio. El sionismo nació para defender la necesidad de un Estado judío. La retórica era, básicamente, que Occidente nunca podría asimilar o integrar a los judíos, que siempre serían un grupo separado y que, cuando las cosas se pusieran violentas, ellos serían el objetivo de ataques. Y quiero decir,
tenían razón, en la parte de la violencia al menos. El antisemitismo ha sido un problema en Europa durante siglos, y lo sigue siendo. Aunque hoy oímos antisemitismo en Europa y pensamos en los horrores del Holocausto, eso no creció de la nada. Hay muchísimos episodios a lo largo de la historia de Europa y ese antisemitismo, no me confundáis, sigue estando bastante presente en Occidente. Pero aquí hay que diferenciar las críticas al sionismo o el antisionismo del antisemitismo. Pero es que el propio sionismo aceptaba el antisemitismo como una condición inevitable. Muchos judíos en Europa y Estados Unidos rechazaban el sionismo porque creían que estaban dando la excusa perfecta para que sus gobiernos les echasen. En una época en la que muchos europeos se preguntaban sobre la cuestión judía, el sionismo parecía dar a los antisemitas una salida fácil. No te queremos aquí, este no es tu sitio, así que vete a ese estado nuevo que os habéis creado en la otra punta del mundo. Y el proyecto de un estado judío tuvo muchas propuestas. Los congresos sionistas propusieron la Patagonia Argentina o incluso lo que hoy es Kenia. Pero si no se aceptó ninguna de estas propuestas es porque en estas zonas ya había colonos blancos diciendo que esa tierra era suya y que buscasen por otro lado, si eso. Lo que opinase la gente local en esta época era un poquito menos relevante. Pero la idea de Israel, un etnoestado judío en Palestina, se asienta en 1917 con la llamada Declaración Balfour. En esta declaración, emitida en 1917, Arthur Balfour, el entonces primer ministro de Gran Bretaña, se compromete al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la zona de Palestina, siendo este el primer apoyo de una potencia internacional al proyecto sionista. Por supuesto, ya había judíos en Palestina antes, pero estos formaban menos del 10% de la población. Pero el objetivo era crear un estado de mayoría judía, así que tendrían que cambiar muchísimas cosas. El proyecto estaba hecho para cabrear a todo el mundo desde el principio. Durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses le habían prometido a los árabes que si se rebelaban contra los otomanos, les dejarían un estado independiente. Algo que por supuesto los ingleses no cumplieron y en cuanto la guerra avanzó un poco, se dividieron la región con Francia para crear distintos protectorados. Siendo ingleses, también prometieron a los judíos que en ese protectorado permitirían que se estableciese un estado judío. ¿Y cómo lidias con tres promesas hechas a tres grupos diferentes sobre la misma región? Bueno, ese es un problema del futuro. Los ingleses son sobre todo pragmáticos, por eso les va tan bien. Y a lo mejor alguno de vosotros se pregunta, si tanto antisemitismo había en Europa, esto de prometerles una patria judía suena bastante generoso, ¿no? El mismo Arthur Balfour, ya sabéis, el que le dio el nombre a la declaración, apoyaba el sionismo porque aliviaría la miseria creada para la civilización occidental por la presencia de un cuerpo percibido como extraño e incluso hostil. Es decir, fue el antisemitismo lo que llevó a la promesa de una nación judía en Palestina, la idea de que los judíos eran incompatibles con el modo de vida occidental, lo que quiera decir eso, y por tanto tenían que tener su propio sitio apartado. Es como si hoy la Unión Europea decidiera que hay que crear un estado gitano en el norte de la India porque los gitanos aquí dan muchos problemas. No es un favor, es un aquí molestáis. Id a otra parte. Es no solucionar tus problemas domésticos de racismo y de desigualdad y exportarlos a otro lado, por supuesto, sin contar que esa nación tendría que desplazar a la población local y que además los gitanos de España, los de Hungría, los de Reino Unido, los de Alemania y los de Estados Unidos son muy distintos, por lo que esa nueva nación tendría que reinventar una identidad común. Y la cosa es que construir una identidad común habría sido raro si hubieran tenido que hacerlo en Kenia o en la Patagonia Argentina, pero con la promesa de Palestina, el proyecto sionista tenía una baza a su favor. La historia del pueblo judío es larga y se puede ubicar en muchos puntos del planeta. Pero ocupar Palestina tenía un paralelo histórico claro, la formación del Reino de Israel hace unos 3000 años y el periodo que va desde la construcción del primer templo de Salomón hasta la destrucción del segundo templo, que es cuando el emperador romano Tito conquista Jerusalén, toda la zona de Judea cae bajo dominio romano y comienza la diáspora judía. Así que desde 1917, ahora que se había prometido esa tierra al futuro Estado judío, había bastante interés en promover la arqueología, sobre todo de ese periodo del Reino de Israel, para crear un vínculo entre el presente y el pasado, o al menos una parte del pasado. El resto de la historia del territorio, lo que vino después, ya sabéis, el periodo bizantino, la conquista islámica, las cruzadas, y lo que vino antes, los cananeos, los filisteos y demás, no importaba. Excavar y sacar artefactos no era una forma de entender la historia del territorio, sino de que los colonos judíos creasen un amor a la tierra. Era algo puramente político. Y esto no soy yo, tu youtuber videoensayista promedio leyendo política en todo, sino algo que se reconocía en voz alta. En 1943, la Jewish Palestine Exploration Society organizó una conferencia donde varios participantes reconocían que la arqueología era un interés nacional para crear
una cadena ininterrumpida desde los días del profeta Abraham hasta el presente. La promesa era devolver la historia a un país cuyos nombres de lugares tenían que resultar familiares. Y cuando digo los nombres me refiero de forma literal cambiar los nombres de todos los territorios. Durante este tiempo, de 1917 a 1948, empezaron a cambiarse los nombres de los lugares para hacerlos sonar más judíos. Los nombres de Palestina llevaban siglos de romanización, arabización, pero esos nombres empezaron a equipararse con nombres que aparecían en vete a saber tú qué libro de la Biblia. Por ejemplo, Hurbet Ashland se convirtió en la ciudad bíblica de Eglón, Laquis se convirtió en Lachish. No sé en qué parte de la Biblia salen, ¿vale? Yo es que de ciudades bíblicas solo conozco Sodoma. Por motivos catequistas, claro. Esto de cambiar los nombres no lo inventaron ellos, seguía una tradición que ya habían empezado los ingleses nada más llegaron a Palestina, cuando empezaron a fundar sociedades de exploración cristianas y judías que se habían empeñado básicamente en buscar los restos arqueológicos que demostrasen los relatos de la Biblia. Es decir, esta obsesión con la Biblia y con demostrar la historicidad de la Biblia y cambiar todo el territorio palestino para hacerlo más acorde a la Biblia, ya lo habían empezado los ingleses. Y cambiar los nombres no era algo inocente o casual, era demostrar que esos nombres antiguos que salen en un texto sagrado eran parte de la tierra misma, y una forma de borrar todos los cambios de los últimos 2000 años. Estas aldeas, que tenían una población viva, vecinos, se convertían de repente en yacimientos y en pruebas irrefutables de la Biblia como algo histórico. Pero ¿qué había de la historia de los palestinos? Bueno, pues a los palestinos se les tenía no como árabes, sino como una amalgama de todas estas tribus antiguas. Cananeos, hititas, jebuseos, amorreos, filisteos. Los palestinos pasaban a ser una mezcla sin derecho a una historia propia, porque en aquella época los únicos que tenían derecho a una historia eran los pueblos que se entendían como puros. Todo esto no se quedó simplemente en debates académicos, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el protectorado británico ya no tenía sentido, y los horrores del Holocausto fueron para muchos una prueba clara de que sí que hacía falta un etnoestado judío. Así que el proyecto de crear un estado judío pisa el acelerador. La ONU, recién creada, recomienda la partición de Palestina con un mapa que yo no sé cómo creían que no iba a dar problemas, la verdad. O sea, uno diría que gente que acababa de salir de una guerra mundial habría aprendido algo. Pero bueno. Y con el mandato de la ONU detrás, el proyecto del Estado de Israel tiene luz verde para empezar a expulsar a los nativos. Entre diciembre de 1947 y julio de 1949, unos 750.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de las partes de Palestina que pasaron a la jurisdicción y el control de Israel. En muchos casos, el gobierno israelí destruiría las aldeas palestinas para que no pudieran volver a sus casas, y los nuevos inquilinos refundaron estas aldeas con nombres bíblicos. Es decir, la arqueología fue parte del proyecto sionista desde antes de que existiera Israel. Pero ahora, recién fundado el Estado, en julio de 1948 se crea el Departamento de Antigüedades y Museos. Su principal objetivo, buscar esos restos israelitas antiguos por todo el territorio para demostrar a los israelíes modernos que ellos eran sus herederos. Y cuando digo herederos, quiero decir de forma literal. Porque lo que estaba ocurriendo en 1948 se utilizaba para justificar que 3000 años antes había ocurrido exactamente lo mismo. Por ejemplo, el mayor debate en la arqueología israelí durante los años 40 y 50 fue el de establecer cómo llegaron los israelitas a Palestina a final de la Edad del Bronce. Lo sé, interesantísimo, pero ¿por qué se daba este debate? Bueno, pues porque el Antiguo Testamento da versiones contradictorias, entonces no se lo podían creer a pies juntillas. Es como si un texto religioso no fuese una fuente del todo fiable. Mira tú qué cosas. Había dos posturas. Una que creía el relato del libro de Josué, donde se decía que los israelitas habían conquistado las ciudades cananeas por la fuerza. Esta postura estaba encabezada por Yigael Yadin, que había sido jefe de personal del ejército israelí. La segunda postura creía el relato del libro de Jueces, que había habido un asentamiento progresivo de los israelitas por todo Canaán y que solo después hubo una victoria militar. Esta postura estaba encabezada por Yohanan Aharoni, que había participado en el movimiento de los kibbutz, las colonias agrícolas que permitieron la ocupación de tierras y que se estableciera el Estado de Israel. Y que el señor militar viera que el reino mítico se había conseguido por la fuerza, mientras que el señor colono viera que se había conseguido por la colonización, no era casualidad. Es decir, era la historia del Israel de ese momento la que iba a marcar cómo se leería el reino de Israel de hace 3000 años. Se excavaba no por entender el pasado, sino con dos fines: legitimar el Estado y demostrar las historias de la Biblia. Y quiero que tengamos en cuenta que la Biblia, aparte de tener un señor mitológico en el cielo que te ordena que mates a tu propio hijo y que según se levante arrasa con ciudades enteras o es misericordioso,
se compuso como pronto en época helenística, unos 800 o 1000 años después de esa supuesta conquista. Así que no, incluso si quitamos las partes en las que el viejo bromista de Yahvé decide convertir pueblos en estatuas de sal o inundar el mundo, por eso de la gracia de Dios, supongo, la Biblia no es una fuente cercana a los hechos. Pero con el Antiguo Testamento en la mano, la forma de encontrar a esos israelitas al excavar era muy sencilla. ¿Os acordáis de eso que hemos hablado del historicismo cultural? Cerámica igual a gente. Pues aunque en los años 50 esto de equiparar pueblos con cerámicas ya estaba de capa caída, en Israel fue la principal herramienta para cumplir con esos dos objetivos. Se excavaba y cuando se llegaba a la fase del bronce final, principios de la Edad del Hierro, ya sabéis, la época en la que la Biblia dice que llegaron los israelitas, todo artefacto que se encontrase servía para identificar a los israelitas. Por ejemplo, en Galilea se empezó a encontrar un tipo de cerámica con engobe blanco o rojo que se convirtió de repente en la cerámica israelita. Como si yo dijera que esto es una botella española y solo la usan españoles. O sea, si eres inglés, se te rompe al entrar en contacto con la boca. Ya lo siento. Pero resulta que en otros yacimientos de la misma cronología y en zonas también israelitas según la Biblia, se encontraron otras cerámicas muy distintas. Por ejemplo, vasos con protuberancias que también se identificaron como cerámica israelita. Y claro, si estamos equiparando cerámicas con grupos étnicos, ¿cómo explicamos toda esa variedad que encontramos? ¿Podría ser que en esa época en la que llegan los israelitas también llegasen otros pueblos de los que no nos habla la Biblia? No creo, ¿verdad? ¿Podría ser que simplemente la población local desarrolló nuevas formas de hacer cerámica? No, tampoco, ¿verdad? Esas palabras no están en la Biblia. Así que, ¿cómo llamamos israelita a dos formas distintas de hacer lo mismo sin renunciar a esa idea de que los israelitas eran un grupo homogéneo de nuestros antepasados? Pues la respuesta que encontraron fue el comodín de que, bueno, realmente los israelitas venían de muchos sitios, como los ciudadanos del Israel moderno, vaya, pero que al final igualmente llegaron a formar una cultura homogénea y compacta cuando todos convergieron en la zona de Palestina. Qué casualidad, lo mismo que se planteaba hacer el Proyecto Nacional de Israel. Es decir, las cerámicas de hace 3000 años eran la forma de legitimar lo que se estaba haciendo en ese día. Eran igual a pueblos y culturas concretas, pero cuando convenía. Y al final esto se convertía en un argumento circular. La Biblia dice que aquí había llegado un grupo de gente nuevo, los israelitas, así que excavamos buscando a esos israelitas. Los restos arqueológicos que aparecen tienen que ser de los israelitas porque lo dice la Biblia, y por tanto la Biblia es cierta, por lo que podemos seguir usándola para buscar en el pasado. Obviamente con esto no quiero decir que no hubiera un reino de Israel hace 3000 años o que no hubiera distintos reinos judíos en esta zona. Tenemos otras fuentes que lo demuestran. Pero también había cananeos, jebusitas y otros tantos pueblos en la zona. El reino de Israel, como muchos otros reinos de la antigüedad, controlaron zonas con pueblos muy variados. Y no todos los que vivían en el reino de Israel hace 3000 años eran judíos, igual que, yo qué sé, no todos los que vivían en el reino de Babilonia creían en el panteón babilonio. El vínculo que buscaba la arqueología israelí era totalmente ficticio y se hacía a costa de la riqueza y de la variedad que tenía la historia del territorio. Lo único que importaba era un periodo muy concreto porque ese es el que servía al Estado y al relato nacional que se estaba intentando construir, la cultura israelita sobre todas las demás. Esta forma de ver las culturas como packs homogéneos, equiparándolas con cerámicas, también dio pie a varios problemas, porque aparte de toda esa variedad que se encontraba, también había pruebas de que la cultura de épocas anteriores se mantuvo en el territorio, con formas cerámicas cananeas que no desaparecieron en cuanto llegaron los israelitas. Esto llevó a algunos arqueólogos a buscar explicaciones como esa del asentamiento progresivo, pero siempre bajo el marco de que los israelitas al final se habían acabado imponiendo como una cultura superior. Básicamente que los israelitas convivieron con los cananeos antes de conquistarlos y luego decidieron mantener algunas de esas formas cerámicas, pero ya como israelitas. Es decir, que la cerámica cananea, la de la cultura que estaba ahí antes, no era siempre cananea, pero la israelita sí, porque había que justificar que cuando se estableció el reino de Israel, eso fue todo, que toda la tierra se convirtió de repente en Israel. En el mapa de repente cambió el color y ya está. Esto significa que la arqueología que se hacía no solo se interesaba solo por periodos concretos del primer y el segundo templo, llegando a utilizar apisonadoras y retroexcavadoras para llegar más rápido a esos niveles, también que se interesaban solo por ciertos tipos de historias, los monumentos que hablaban de guerras, asentamientos y fortificaciones. En un mundo que estaba moviéndose a otras teorías sobre cómo funcionan las culturas, la arqueología israelí seguía anclada en el marco teórico que le permitía legitimar mejor la ocupación colonial, pero sobre todo el que le permitía que el proyecto de Israel dejase de verse como colonial. Ya no hablaban como 30 años antes, ahora ya no era ocupar, era volver, ya no era echar, era recuperar.
era restablecer la verdadera historia de la Tierra. Y esto solo podía hacerse a través de la arqueología, de producir esos restos tangibles que demostrasen ese relato a costa de todo lo demás, de todo lo que vino antes y de todo lo que vino después. Y una vez establecido el vínculo entre el pasado y el presente, y entre la Tierra y el etnoestado de Israel, había otro paso más que dar. Porque está muy bien demostrar que tienes un vínculo con la Tierra, pero no es tan divertido cuando otros también lo tienen, ¿no? O sea, a nadie le gusta compartir los juguetes. En 1967 ocurre la Guerra de los 6 días, en la que Israel rápidamente conquista la Franja de Gaza, los Altos del Golán y Cisjordania, además de Jerusalén Este. ¿Y cuál dirías que es la prioridad cuando conquistas un territorio? ¿Asegurar recursos estratégicos? ¿Calmar a la población? Puede. Pero también excavar, ¿no? Casi de inmediato empezaron excavaciones arqueológicas en estos nuevos territorios para buscar restos israelitas. Restos que legitimasen que Israel no solo existiera, sino que se podía expandir de forma legítima. Otro ejemplo, en 1982 las tropas israelíes invadieron el sur del Líbano y, de nuevo, ¿cuál dirías que es la prioridad en una guerra? Pues evidentemente prospectar a ver qué piedras se pueden encontrar. Los equipos de arqueólogos siguieron de cerca a las tropas, y de hecho, uno de los principales generales en esta operación militar, Amir Drori, fue luego nombrado el director de la Autoridad de Antigüedades. Es decir, la arqueología no era una actividad erudita, no era un saber así producido en un vacío, apartado del mundanal ruido, sino una parte más del aparato militar del Estado. Pero aparte de sacar lo tuyo, pues había que borrar la historia de los otros grupos, borrar su historia en estos territorios. ¿Y cómo hacerlo? El caso más claro es lo que se hizo en la ciudad vieja de Jerusalén. Hasta 1967 la ciudad era una ciudad internacional que había estado dividida por el mandato de la ONU, pero ahora, recién conquistada, había mucho trabajo que hacer. A lo mejor habéis visto esta imagen, es el Muro de las Lamentaciones, uno de los sitios más sagrados para el judaísmo en Jerusalén. Bien, esta explanada no estaba aquí antes de 1970. No, lo que había era un barrio de casas, el barrio de Magariba. Al poco de conquistar Jerusalén Este, el gobierno israelí decidió derruir todo este barrio. La excusa que se dio era que esto se hacía por el bien de la arqueología, pero el resultado fue que se desplazó a los palestinos que vivían ahí y que se empezó uno de los primeros pasos para recalcar la ciudad como, sobre todo, israelí a través de sus elementos judíos. Esto no significa que se borrase todo lo que perteneciese a otras culturas. Seguía habiendo monumentos cristianos y musulmanes, pero el objetivo era mostrar que, en esencia, Jerusalén era parte de Israel, que esos otros elementos eran detalles que serían protegidos y tolerados por Israel, pero bajo sus términos. Un ejemplo es el Museo de la Torre de David, donde se hablaba sobre todo de la historia judía de Jerusalén, y aunque había algunos elementos cristianos y musulmanes, toda la exhibición permanente terminaba con unas placas que decían: Jerusalén es una parte inseparable del Estado de Israel y su capital eterna. Recordemos que por mandato de la ONU, Jerusalén no podía ser la capital, sino que tenía que permanecer como una ciudad internacional. La capital reconocida es Tel Aviv. Es decir, el museo no es una forma de autenticidad, de ver el pasado tal y como era, si es que eso es posible. No, aquí el arqueólogo y el museógrafo reconfiguran un modelo de historia, crean hechos y los ponen detrás de una vitrina como lo único que es real y aceptable. Porque si quería pasar de ser un Estado colonial a un Estado nacional, si quería un mínimo de excusa frente a la comunidad internacional para todo lo que hacía, Israel necesitaba desarrollar un relato que sustanciase la nación antigua y su patria como algo empírico, como algo indudable. Y esto no era solo enfatizando el periodo del reino de Israel y la antigua Judea, sino también despalestinizando la historia del territorio. Esto se llevaba incluso a detalles como los términos de las cosas. El proyecto de la ciudad vieja de Jerusalén requería que conservase su aspecto de ciudad vieja. Así que no podían ponerse a destruir todo y construir falsos históricos de casas que parecieran de hace 2000 años, pero que en realidad estuviesen hechas de cartón piedra, como si eso fuese Disneyland. La ciudad tenía que mantener una estética, pero la mayor parte de casas eran como mucho de un estilo arquitectónico de hacía 4 o 5 siglos, casas palestinas, idénticas a las que te podías encontrar en aldeas en Cisjordania o en Gaza. No eran casas del reino de Judea. Así que esta arquitectura dejó de llamarse arquitectura palestina o arquitectura árabe. Ahora era arquitectura tradicional. Celebremos la arquitectura tradicional, revivamos la arquitectura tradicional, hagámosle una cuenta de Twitter a la arquitectura tradicional. Al llamarla tradicional, se le quitaba cualquier adscripción cultural. Era parte del territorio, pero podía ser de cualquiera. ¿Que de qué tradición viene concretamente? ¿Para qué quieres saber eso? Y como resultado de todo esto, muchos palestinos pasaron a ver la arqueología israelí y la arqueología en general
como otra forma de conquista, una ciencia que se fundamentaba en crear hechos en la tierra para extender la presencia israelí a otros territorios. Otro proyecto conflictivo ha sido el de los túneles excavados debajo de la mezquita Al-Aqsa. Desde 1968, poco después de que Israel conquistase Jerusalén Este, habían estado excavando estos túneles buscando los restos arqueológicos del Templo de Salomón, y en 1996 se abrió al público uno de estos túneles. Entre los palestinos, el temor era que estos túneles iban a poner en peligro la estructura de la mezquita Al-Aqsa que se encontraba encima, y que turistificar toda esta zona era otra forma de expansión del Estado de Israel para echarles de uno de los lugares más sagrados para el Islam. Estallaron revueltas que se expandieron por toda Palestina, y con razón. No porque excavaran o porque sacasen piedras, sino porque llevaban décadas viendo cómo las piedras y la arqueología se habían utilizado para quitarles sus casas y sus tierras, desde las aldeas rebautizadas tras la Nakba hasta los barrios de Jerusalén Este. Hoy hay más de 12 túneles excavados bajo la mezquita Al-Aqsa, algunos de medio kilómetro, y los restos del templo han sido cuanto menos dudosos, pero las excavaciones ahí siguen. Pero este romance entre la arqueología y el nacionalismo israelí no duraría para siempre. Durante los 80, la política israelí entró en un equilibrio delicado entre los nacionalistas seculares, que basaban la identidad israelí en lo judío, pero entendiendo lo judío como algo étnico, y los nacionalistas ultraortodoxos. La arqueología había ayudado mucho al nacionalismo secular, al sionismo, pero a los ultraortodoxos les hacía menos gracia. Entre otras cosas porque creían que los arqueólogos acabarían excavando tumbas judías, algo bastante tabú para los ultraortodoxos. De hecho, durante unas excavaciones en el centro de Jerusalén, donde se encontraron algunas tumbas, grupos ultraortodoxos como los Haredi llegaron a quemar las oficinas de los arqueólogos que dirigían la excavación. Y en este equilibrio político delicado, el gobierno israelí dejó un poco de lado la arqueología. La arqueología israelí no había conseguido definir su relevancia más allá de formar la identidad nacional, apoyando lo que dijera el Estado. Y ahora que esas identidades ya estaban asentadas, que ya se había creado esa idea de un único pueblo israelita hace 3000 años, pues la arqueología no sabía por dónde moverse. Ojo, esto no fue una ruptura, si eso tenemos que hablar, porque el Estado israelí siguió haciendo un buen uso de la arqueología para controlar el territorio. Por ejemplo, en 1993, después de los acuerdos de Oslo, Israel se comprometió a retirarse de zonas de Cisjordania que llevaban ocupando desde 1967. En esos mismos acuerdos, Israel se había comprometido a dar una lista de todos los yacimientos en zonas palestinas donde se hubiera excavado desde 1967 y un inventario general de lo que se había encontrado. Es decir, se entendía que eso era expolio y que a los palestinos se les tenía que devolver no solo la tierra, también el patrimonio que se había encontrado. El 14 de noviembre, a un mes del plazo para retirarse, la Autoridad Israelí de Antigüedades lanzó la llamada Operación Scroll, con 16 equipos de arqueólogos lanzándose frenéticamente a encontrar papiros judíos de la época del Segundo Templo. Pero la Operación Scroll abría un debate. Si esa tierra pertenecía legítimamente a Palestina, y eso es algo que has aceptado porque te has comprometido a devolverla, ¿a quién pertenece el patrimonio de esa tierra? ¿A la gente local o a las comunidades que se sienten herederas de los que construyeron ese edificio o escribieron ese papiro? Quiere decir, es como si estuvieras paseando por el campo detrás de tu casa y te encontrases de repente a un grupo de italianos excavando que dicen que ahí está localizada la legendaria villa del emperador Máximo Décimo Meridio, llamémosle. Y cuando les dijeras que vas a llamar a la Guardia Civil, te respondieran: no, este es nuestro patrimonio, esta es nuestra historia. No la excavamos. Si no la excavamos y la cuidamos nosotros, ¿quién va a hacerlo? A questo non è in Spagna, è Hispania, è la provincia del Senatum Populusque Romanorum. Nosotros estábamos aquí antes. Pido perdón al pueblo italiano. Esto puede sonar ridículo, pero literalmente fue lo que dijeron los periódicos israelíes cuando tocó defender la Operación Scroll. Algunos arqueólogos israelíes protestaron que lo que se estaba haciendo era un pillaje colonial, pero para la mayoría de la sociedad israelí se estaba recuperando un patrimonio nacional inestimable. E incluso hoy el turismo de Israel anuncia yacimientos que se encuentran en Cisjordania como yacimientos israelíes, no palestinos. Incluso cuando estaba fuera de sus fronteras, incluso cuando se habían comprometido a devolverlo, eso daba igual. Era suyo por derecho. ¿Qué derecho? El derecho de que se sentían muy identificados con una cultura que había existido en esa tierra hace entre 3000 y 2000 años. El derecho de que esa tierra, en un periodo de tiempo muy concreto, había sido poblada por una gente con la que ellos creían tener un vínculo. Y ese vínculo puede ser de sangre, religioso, místico o étnico. Da igual. Porque siempre va a ser un vínculo imaginario, uno que se considera superior al creado por las generaciones viviendo en un territorio. Es la relación parasocial de la historia, extendiéndose a través de los siglos y los milenios, lo que haga falta para llegar al punto que más le conviene a mi relato, ni más cerca ni más lejos. Esta guerra no empezó el 7 de octubre, no empezó ni siquiera en 1948.
Empezó con un proyecto colonial formulado en el siglo XIX y una promesa hecha por otra potencia colonial en 1917. Y en estos 100 años ha sido la arqueología la que ha permitido cambiar la retórica, de una colonización a una vuelta al hogar legítima y justa. Más allá de crear un relato nacional, la arqueología también se ha utilizado para borrar al enemigo, para echar a la gente de sus casas, cambiarles el nombre y hacer olvidar que esa tierra fue jamás Palestina. Quería terminar este vídeo con alguna nota optimista, hablar, por ejemplo, de los muchos arqueólogos israelíes que denuncian el uso nacionalista de la historia, pero en este momento, con más de 30.000 muertos, más de 10.000 de ellos niños, no me sale. Hace unos meses, casi al principio de este nuevo ataque a Gaza, hubo quienes alzaron la voz cuando Israel bombardeó la iglesia de San Porfirio, una de las iglesias ortodoxas más antiguas de la zona. Ese mismo mes se bombardearon la iglesia bizantina de Jabalia y el museo de Carrara. En diciembre, el ejército israelí bombardeó la mezquita medieval de Uthman bin Kashgar y destruyó la biblioteca de la gran mezquita omarí. La guerra ha afectado a más de 100 yacimientos históricos que han sido destruidos o dañados en los últimos meses. Algunos señalan, y con razón, que qué importa un edificio viejo comparado con la gente que había dentro y que murió, o que no es tan grave el bombardeo de yacimientos históricos como el bombardeo de hospitales como el de Al-Shifa. Y por supuesto, estoy de acuerdo. Hablo de arqueología y de patrimonio porque soy arqueólogo y porque ese es el contenido de este canal. También porque hablar de la destrucción de piedras es algo más fácil que hablar de la masacre de personas. Pero la destrucción del patrimonio no es solo el daño a piedras, va más allá del aumento del número de muertos o de acabar con la infraestructura. Es algo que va más a largo plazo. Destruir el patrimonio de otros permite destruir su vínculo con la tierra, su identidad y su historia misma. En 1948, durante la Nakba, cuando el ejército israelí desplazó a 750.000 palestinos, no solo mataron y echaron, también destruyeron esas aldeas y mataron a punta de pistola a quienes intentaron volver después de la guerra. El mensaje a los palestinos era claro: esta ya no es vuestra tierra, ni se os ocurra volver. Pero ahora, décadas después, con esos restos materiales desaparecidos o enterrados, el mensaje también es: ¿palestinos? ¿Qué palestinos? Esta siempre ha sido nuestra tierra. Esto no solo afecta a edificios y monumentos, también al patrimonio natural. Han circulado muchísimas imágenes de olivares ardiendo atacados por vándalos o por las tropas israelíes. En Palestina, la recogida de la oliva es casi un festival. Destruir este patrimonio natural es intentar cortar de raíz el vínculo con la tierra. Pero incluso cosas tan inocentes como el cuestionable arte que pueda poner a alguien en el centro de una rotonda es algo en conflicto. En octubre de 2023, las tropas israelíes desmantelaron esta estatua en Jenin. Por contexto, Jenin está en Cisjordania, no en Gaza, es decir, no está en ninguna zona controlada por Hamás, que era la justificación en ese momento para los bombardeos y los ataques. Esta estatua estaba hecha con los restos de una ambulancia que fue bombardeada por el ejército israelí en 2002. La población de Jenin, junto con el artista alemán Thomas Clipper, decidieron utilizar esta chatarra dejada por el bombardeo para crear una estatua. Arte. Era un símbolo de resistencia, uno que había que quitar de en medio. Cambiar los nombres en los mapas, echarles de sus casas, derruir sus edificios, su arte. Esto no son tácticas inventadas por Israel, son una parte necesaria en un genocidio. Desde el Holocausto hasta el genocidio armenio, la matanza no es solo de gente, es de sus bienes, sus casas, sus barrios, sus ciudades y sus símbolos. El objetivo no es tanto matar físicamente a todos los palestinos, aunque sin duda se están afanando en eso. Pero el verdadero éxito, el momento en el que triunfe el proyecto colonial, será cuando se acabe con la identidad de los nativos, cuando se borre todo rastro de que esa tierra, en algún momento, no fue suya, cuando se cubra con tierra y con cascotes toda evidencia de la brutalidad que se ha cometido. Aún así hay algo a tener en cuenta. Igual no es un consuelo, pero sin duda es una esperanza. Y es que la arqueología siempre saca a la luz la realidad. Por mucho que se cubra, por mucho que se olvide, los restos de las masacres permanecen como heridas en el territorio. Se excavan las fosas comunes de los campos de concentración alemanes o las colonias de trabajo franquistas. Incluso a día de hoy, en Israel, hay proyectos como el de Kadash, una de las tantas aldeas palestinas que fueron destruidas por órdenes del gobierno israelí en 1966 para asegurarse de que los palestinos desplazados no pudieran volver a sus hogares. En 2019, un grupo de arqueólogos israelíes empezaron a excavar esta aldea para sacar a la luz la realidad de la Nakba y el papel que había tenido la arqueología a la hora de borrar la historia palestina. El proyecto es un paso muy pequeño. De hecho, Israel no lo cuenta como arqueología, ya que, según la ley israelí, solo los restos de más de 400 años cuentan como arqueológicos. Pero el proyecto ha conseguido movilizar a mucha gente.
incluyendo a muchos jóvenes israelíes que se enfadaron al darse cuenta de que se les había ocultado esa parte de la historia y que nunca les habían enseñado la brutalidad con la que se construyó su Estado. Y es que, aunque la arqueología ha servido para justificar invasiones y genocidios, también puede servir para denunciarlos, sacarlos a la luz e incomodarnos. Este vídeo ha sido muy difícil de hacer, no solo por el miedo a escoger bien las palabras para que no se me malinterprete con un tema tan delicado, también por la dureza de muchas de las imágenes y del tema discutido. Me planteé también si ir con toda la parafernalia habitual para hablar de este tema y si eso no sería frivolizar, pero también entendía que era una forma precisamente de transmitir un mensaje importante, y es que muchas veces hablamos de la guerra como algo heroico, lo cubrimos con brilli, y creo que parte de ese mensaje de cómo banalizamos la violencia se transmitía mejor precisamente poniéndome como me pongo. Hablar de este tema me parecía importante y me parecía necesario, más allá de la relevancia o de los clics que pueda aportar, porque yo no quiero lucrarme hablando del sufrimiento de otra gente o de un pueblo que no es el mío y de una desgracia que está ocurriendo en tiempo real, pero creo que lo mínimo que puedo hacer es ayudar desde mi pequeña parcelita de internet a que se distribuya un poco más la información y a dar a conocer algunas de las bases de lo que estamos viendo ahora. Así que he decidido que voy a terminar este vídeo con algo más positivo y sobre todo algo más constructivo. Voy a donar todos los beneficios de este vídeo, todo lo que genere este vídeo al PCRF o Palestine Children's Relief Fund. Y quiero animaros a vosotros a hacer lo mismo si podéis. Voy a dejar algunas otras ONGs y algunos recursos que podéis utilizar para conocer un poco mejor la situación y para saber qué podéis hacer para ayudar en la caja de descripción si os interesa. Sinceramente, el daño que ya está hecho es sin duda enorme y en muchos casos es irreversible. Espero que esta no sea una desgracia de la que nos tenga que informar la arqueología en unas décadas. Espero que se pueda poner fin al conflicto y que se encuentre una solución pacífica y que haya un equilibrio entre los judíos que ya viven en Palestina y los propios palestinos, que se recuperen sus tierras, que se ponga fin al estado de apartheid en el que viven, pero sobre todo espero que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y que el futuro del pueblo palestino no caiga en el olvido. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Vi har odlat jorden, och vi har odlat jorden, och vi har skördat vete, och vi har skördat vete. Vi har kastat stenar på, och vi har kastat stenar på. ¡Palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¿Y qué le has dicho ya lo del Estado de Israel, genocida y asesino? Está grabando, Ya está grabando. O sea, grabando está. Pero no se me ve. Hombre, ¿sí? te tienes que agachar. Te tienes que agachar. Con los teleñecos así, ¡oli! Te llevo todo el día grabando así, haciendo un squat. Joder. Ya, por eso estoy cansado. Nos llevamos al terrorista. Venga, a ver si termino. ¿Queréis un día? Sí, claro. Esta tierra fue nuestra, questo non è España, ¿por qué me sale argentino?